Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Me he encontrado muchas veces en la caja de comentarios o me han llegado vía mail preguntas acerca del cristianismo místico. ¿Qué se supone que es? ¿De qué trata? ¿Quiénes lo practican? Y generalmente las suposiciones que se barajan sobre esta corriente mística van desde que es la verdadera creencia dentro del Vaticano, que es el gnosticismo, el templarismo, la cábala cristiana, etc. Así que hoy, como una de las especialidades de la casa, además de la historia, la antropología y la mitología, son las corrientes mistéricas y las sociedades secretas, vamos a tratar de acercar algo de luz o a tratar de clarificar un poco este tema, porque es bastante más complejo de lo que se cree, y si tiramos un poquito del hilo, puede ser que veamos qué tanto puede llegar a ramificarse o a conectarse con muchas otras cosas. Dentro de los grupos, cultos o escuelas donde se practican las distintas formas de cristianismo místico, se tiene una idea bastante peculiar, o por lo menos distinta a la que consideramos habitual, de la historia y de la religión, y claro, especialmente del cristianismo. Y en esta concepción, los esenios suelen ocupar un papel fundamental, o por lo menos representan el ejemplo de misticismo cristiano más antiguo que se conoce, ya que eran contemporáneos de Jesucristo. Por supuesto que hay otros tipos de misticismo cristiano: la mística católica, la mística protestante, el gnosticismo, los mormones, la cábala cristiana y muchas otras escuelas. Pero vamos a tratar de hacer las cosas ordenadamente y hoy nos vamos a ocupar de los esenios. Primero que nada, debemos saber de qué manera se conceptualiza o qué ideas incluye el misticismo cristiano. Como por ejemplo saber cuál es el drama sagrado o la leyenda mítica en la que se basan sus dogmas y sus liturgias. Para empezar, en general, los místicos cristianos consideran que nunca se contó la verdadera historia de Jesucristo, ni en los evangelios canónicos y ni siquiera en los apócrifos, y aseguran que la verdad ha sido ocultada de manera intencional. Una de sus creencias principales es que la identidad y la misión de Jesucristo es un misterio sagrado que se conservó a través de los milenios de boca en boca entre iniciados y en cámaras ocultas en ciertas locaciones secretas. Aunque por supuesto, si bien no conocemos la historia entera, podemos reconstruirla bastante bien, gracias a pistas, datos y alegorías que han dejado varios iniciados a lo largo de la historia. Se supone que los primeros occidentales que accedieron a esta verdad secreta fueron un grupo de caballeros que habían viajado a Tierra Santa durante las cruzadas, para proteger a los peregrinos cristianos y luchar contra los infieles. Estos hombres pertenecían a una de las muchas órdenes cristianas que se encontraban en Oriente, a la que se conocería más tarde como la Orden de los Caballeros Templarios. Se supone que en algún momento, luego de décadas viviendo en Tierra Santa, fueron iniciados en los arcanos de ciertas sectas místicas orientales, como los drusos, los nazarenos y principalmente los esenios. Inclusive se dice que el hecho de que los templarios tuvieran conocimiento de la verdadera historia del cristianismo fue uno de los motivos por los que fueron perseguidos hasta su aniquilación, o como sabemos nosotros, su casi aniquilación. Para afirmar esto, los cristianos místicos suelen apoyarse en las discrepancias en los primeros escritos de los padres de la iglesia primitiva, que suelen contradecirse bastante en algunos puntos, y diciendo que sus escritos, por más instruidos que fueran ellos, estaban basados en folclore y en rumores, y que sinceramente desconocían la verdadera historia. Eran romanos que habían escuchado una fábula que se había ido deformando un poco con cada boca que la reprodujo a lo largo de siglos. Básicamente, y al contrario de lo que podemos creer, los cristianos místicos aseguran que muchos hechos e informaciones sobre la vida de Jesucristo han sido acomodados para coincidir con las creencias paganas romanas de la época, que viviera hasta los 33 años, que es un número muy simbólico, que tuviera 12 apóstoles, que también es muy simbólico, que muriera y resucitara, etc.
Por lo cual se supone que durante los primeros siglos de la era cristiana, los secretos místicos antiguos habían ido cayendo poco a poco en manos de los profanos romanos. Al aparecer aquellos secretos, fueron reunidos por un grupo reducido de filósofos y místicos fieles, que los revistieron de nuevas prendas simbólicas y así los conservaron durante siglos bajo el nombre de cristianismo místico. En general, en casi todas las corrientes de cristianismo místico, se supone que fueron los esenios los custodios de aquel conocimiento y también los iniciadores y educadores del propio Jesucristo. Más precisamente, se dice que Jesús se inició en el mismo templo de Melquisedec, en el que Pitágoras había estudiado 6 siglos antes. Ahora bien, ¿qué sabemos histórica y fidedignamente de los esenios? Los documentos más antiguos que hablan de su existencia datan del siglo II a.C. Vivían en comunidad en distintos pueblos y ciudades de Siria y Cisjordania, y también tenían una importante comunidad en Jerusalén, donde los arqueólogos han encontrado en una muralla original de la vieja ciudad la llamada Puerta de los Esenios. Fueron la más destacada de las sectas de su época, una orden de hombres y mujeres que vivían como ascetas y dedicaban el día a trabajos sencillos o manualidades y la noche a la oración. Muchos historiadores antiguos hablaron de ellos: Plinio el Viejo, Flavio Josefo, Filón, Dion Crisóstomo, Hipólito de Ostia y Epifanio de Constancia. El historiador Flavio Josefo habla de ellos de la siguiente manera: enseñan la inmortalidad del alma y estiman que uno debe esforzarse para alcanzar las recompensas de la rectitud. Sin embargo, llevan una vida mejor que la de otros hombres y son totalmente adictos a la buena administración. Se supone que el nombre de esenios deriva de una palabra siria antigua que significaba médico, y se cree que aquellas personas tenían como finalidad de su existencia la curación de la mente, el alma y el cuerpo de los enfermos. Sobre esto, Josefo también relata que estudiaban minuciosamente antiguos tratados sobre las propiedades curativas de las plantas. Tenían una comunidad principal en Cisjordania, en Qumrán, cerca del Mar Muerto, en las cuevas donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, aunque no hay certeza sobre si fueron ellos quienes los escribieron. Algunos expertos remontan sus orígenes a las escuelas del profeta Samuel, aunque la mayoría les atribuye un origen egipcio o mesopotámico. Su forma de rezar, meditar y ayunar no difería mucho de la de los sabios o santos del lejano oriente. Aquella escuela mistérica, como tantas otras, tenía 3 grados, y muy pocos candidatos lograban superarlos todos. Para conseguir el primer grado, debían pasar un periodo de prueba de 3 años. Si lo conseguían, se los iniciaba y tomaban un juramento que incluía un compromiso hacia Dios y hacia la humanidad de mantener un estilo de vida puro, de abstenerse de actividades criminales e inmorales, de transmitir sus reglas sin corrupción, de preservar los libros secretos y de guardar en absoluto secreto los nombres de los ángeles. También se los relaciona íntimamente con el bautismo, ya que practicaban un baño purificador todos los días, y bien es sabido el rumor de que Juan el Bautista era esenio, a pesar de que esta era una práctica común entre los pueblos de Judea de la época. Y por esto también se suele relacionarlos o creer que fueron muy influenciados por los sabianos, de quienes ya hemos hablado en otra ocasión. Los esenios se dividían en 2 comunidades diferenciadas. Los miembros de una eran todos célibes y los de la otra todos casados. Los esenios nunca fueron comerciantes ni participaban en la actividad comercial de las ciudades, sino que vivían de la agricultura y de la cría de ovejas para consumo propio. Ocasionalmente podían llegar a vender piezas de alfarería o carpintería, pero no era común. En los evangelios y también en los libros apócrifos, con respecto a José, el padre de Jesús, se dice que era tanto carpintero como alfarero, y esto puede llegar a tener cierto contenido metafórico. Se consideraba a los esenios la clase de judíos más instruidos y se tiene constancia de que los nombraban tutores de los hijos de los oficiales romanos destinados en la Judea romana.
Entre los símbolos de los esenios figuraban un montón de herramientas de construcción, lo cual también es muy simbólico. Y también se referencia en varias fuentes que su misión, según ellos, ya sea metafóricamente o no, era levantar un templo espiritual y filosófico que sirviera como morada al Dios vivo. Al igual que los gnósticos, los esenios eran emanacionistas. O sea, creían que el universo y todo lo que contiene, incluso el alma de cada ser humano, son emanaciones de una totalidad divina o uno primordial, lo cual también es un concepto neoplatónico y pitagórico. Otro de sus objetivos principales era la reinterpretación de la ley mosaica, según determinadas claves espirituales ocultas que preservaban en secreto desde la época de la fundación de su orden. Por todo esto, no hay que tener muchas luces para entender a los esenios como posibles originadores de las variadas formas de misticismo judío que se desarrollarían más tarde. Asimismo, diferían muchísimo en sus costumbres con la de los demás judíos. Por ejemplo, entre muchas cosas, no festejaban el Hanukkah y alguna que otra fiesta religiosa, como varias otras de las sectas contemporáneas que prosperaron alrededor del Mar Muerto. Aguardaban la llegada del Mesías prometido en los primeros escritos bíblicos. Por todo lo que estamos contando, o sea, su forma de vivir en comunidad, los grupos de célibes y casados, los baños, la visión cosmogónica neoplatónica y demás, se podría decir que se parecían mucho, pero mucho a los cátaros medievales, que casualmente supieron afincarse en las tierras de los señores templarios en el sur de Francia, y donde también germinaría la Kabbalah. Y personalmente me permitiría señalar que casi podría marcarse una línea recta entre los sabeanos, los esenios y los cátaros. No asegurando que se tratase de las mismas personas, pero sí de un contagio o influencia religiosa que fue dándose fortuitamente o no a través del tiempo. Los místicos cristianos creen que Jesús reveló a sus discípulos que el mundo inferior está sometido al control de un gran ser espiritual que lo habría creado según la voluntad del Padre Eterno. La mente de aquel ángel era al mismo tiempo la mente del mundo y también la mente terrenal. Y para que los hombres no murieran de mundanidad, el Padre Eterno, el Dios superior, envió a la creación al mayor y más exaltado de sus poderes, la mente divina, que se ofreció como sacrificio viviente y fue partida y comida por el mundo. Después de entregar su espíritu y su cuerpo en una cena secreta y sagrada a las 12 clases de criaturas racionales, aquella mente divina pasó a formar parte de todas las cosas vivas, con lo cual el hombre podría usar su poder como puente para alcanzar la inmortalidad. Quien elevaba su alma a aquella mente divina regresaba glorioso a la fuente original. Y como él les había llevado aquel conocimiento, los discípulos de Jesús consideraban que él mismo era esa mente personificada. Bueno amigos, espero que hayan podido aclarar un poco el panorama sobre los orígenes del misticismo cristiano y sobre quiénes eran los esenios, para que si quieren investigar por su cuenta tengan una base firme sobre el tema que la verdad puede ser bastante confuso. Si ustedes gustan y les interesa el tema, en otras entregas podemos seguir hablando de cómo se expandió y se diversificó el misticismo cristiano. Solo queda darle las gracias a los que me hayan seguido hasta acá. Como les digo siempre, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. Suscríbanse, activen la campanita para recibir contenido y si hoy aprendieron algo, no duden en dar like y compartirlo. Hasta la próxima.